y la jurisdicción especial comunera rondera. Es decir, jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial están consagradas en la Constitución. No es un tema que recién haya aparecido. Estamos hablando desde el año 93, desde el año 93. Ya prácticamente van a ser 30 años de vigencia del artículo 149 de la Constitución. Duberly, yo puedo dar fe de toda la campaña que tú has hecho a lo largo de años por la legitimación y la formalización de lo que son las rondas campesinas. Y hay mucha ignorancia en la sociedad hoy sobre cuál es el estatus legal, para empezar, de las rondas campesinas. ¿Por qué no nos explicas para empezar este tema? ¿Cuál es la situación legal de las rondas campesinas en el Perú hoy? Bien, Nicolás. Para empezar, decirte que ha habido un constitucionalismo en favor de los pueblos indígenas en los últimos tiempos. Esto empezó con la Constitución de Colombia de 1991 y luego fue recogido en la mayoría de constituciones de Ecuador, de Bolivia y obviamente en la Constitución del 93 del Perú. Pero hay un antecedente, Nicolás, para que ocurra esta constitucionalización de la justicia indígena. Es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aprobado en las Naciones Unidas en 1989. Entonces, por ejemplo, cuando se dio la Constitución de 1979, imposible que se hubiera consagrado en la facultad jurisdiccional de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y de las rondas, porque no existía todavía el convenio 169. Pero haber sido ratificado el convenio 169 por el Perú se convierte en ley con categoría de norma constitucional. Y entonces en la Constitución del 93, en el artículo 149, que lo tengo a la mano, pero no es necesario que lo lea, porque un poco me lo sé de memoria, sí, dice que se reconocen facultades jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, con el apoyo de las rondas campesinas. Y este artículo 149 dice también que se deberá aprobar una ley de coordinación entre las dos jurisdicciones. Ojo, Nicolás, a partir de este artículo 149 de la Constitución hay dos jurisdicciones. ¿Qué significa? Que hay dos formas de administrar justicia. La administración de justicia a través del Estado, es decir, entiéndase Poder Judicial, de la cual yo formé parte, y la jurisdicción especial comunera rondera, es decir, jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial están consagradas en la Constitución. No es un tema que recién haya aparecido. Estamos hablando desde el año 93, desde el año 93. Ya prácticamente van a ser 30 años de vigencia del artículo 149 de la Constitución. Pero no solamente esa norma protege a las rondas campesinas, también está el artículo 18.3 del nuevo Código Procesal Penal, que establece que la jurisdicción penal ordinaria, es decir, del Poder Judicial, no es competente, es incompetente para hechos punibles que son competencia de lo que dice el artículo 149. Pero también hay una declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas que obviamente le ampara a las rondas campesinas. Nicolás, pero sin embargo, como el artículo 149 hablaba de que pueden ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, de jueces, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, con el apoyo de las rondas, algunos jueces se mostraron reacios, sobre todo fiscales y policía, a reconocer facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas. Entonces ahí tiene que entrar, a resolver ese aparente vacío el máximo organismo de administración de justicia ordinaria, que es la Corte Suprema, en la cual yo todavía estaba. Entonces, en el año 2009, se aprueba el acuerdo plenario número 1 de 2009, que se llama Derecho Penal y Rondas Campesinas. ¿Y qué dijo ahí la Corte Suprema interpretando la Constitución y la ley de rondas campesinas? Dijo que las rondas campesinas, como organizaciones autónomas y democráticas que existen en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, pero también hay rondas donde no hay comunidades campesinas. Y para que conozcas un poco de historia, Nicolás, las rondas campesinas nacieron en la estancia de Cuyumalca, Chota, el 29 de diciembre de 1976, pero Cuyumalca no es una comunidad campesina. Entonces la pregunta era, pero si ahí no hay comunidad campesina, ¿cómo la ronda va a administrar justicia? Entonces el Poder Judicial, con este acuerdo plenario número 1 del 2009, dijo que las rondas campesinas sí pueden administrar justicia, aún donde no haya comunidad campesina y no haya comunidad nativa, porque donde hay comunidad campesina y comunidad nativa no hay nada que discutir, la cosa está bien clara.
Ahora, finalmente, Nicolás, como ha seguido la criminalización de los ronderos, la persecución de los ronderos por la justicia ordinaria, que cuando ellos detienen un avigeo, inmediatamente los familiares interponen un habeas corpus imputándoles el delito de secuestro, y los fiscales terminan pidiendo condenas de 30 años, de 35 años y hasta cadena perpetua para los ronderos. Claro, supuestos secuestradores. El Tribunal Constitucional ha emitido últimamente 2 sentencias que es importante que la opinión pública las conozca. La primera dijo que de alguna manera las rondas campesinas como que no estaba muy clara su facultad para administrar justicia, pero luego, a raíz de una marcha nacional que hicieron los ronderos el año pasado, el 11 de noviembre del 2020, 2.000 ronderos llegaron a Lima, Nicolás, se paralizó casi todo el país, porque era una protesta contra esa sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, en la última sentencia del Tribunal Constitucional, que ya no voy a dar lectura porque perdemos, digamos, un poco de tiempo valioso, en esa sentencia el Tribunal Constitucional asume la misma posición que la Corte Suprema, vale decir, dice que no es inconstitucional que las rondas campesinas, ahí donde no hay comunidades campesinas, sí pueden administrar justicia, y por tanto ese tema ya está absolutamente aclarado. En conclusión, Nicolás, las rondas campesinas están amparadas en el artículo 149 de la Constitución, en el convenio 169 de la OIT, en el artículo 18.3 del Código Procesal Penal y en la Ley de Rondas Campesinas del año 2003, que la aprobó Alejandro Toledo, y ahí Alejandro Toledo en esa ley estableció que el día de las rondas campesinas, que se tiene que celebrar como una fiesta rondera, es el 29 de diciembre de cada año. Entonces, esa es la competencia que tiene la ronda campesina, además de otros instrumentos que ya sería muy extenso decirte, porque el Poder Judicial ha aprobado protocolos de actuación, que tiene que haber peritaje antropológico, por ejemplo, cuando se está juzgando a un rondero en la jurisdicción ordinaria, etcétera. En fin, nosotros a nivel del Poder Judicial, Nicolás, hemos desarrollado, a nivel del Poder Judicial, todos los años hacemos congresos internacionales de justicia intercultural, y ahí nuestros invitados principales son justamente los ronderos, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber es una coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial, la justicia rondera. Ese es el marco jurídico, teórico de la legalidad y de la legitimidad de las rondas campesinas, Nicolás. Ahora, ¿cuáles son, para terminar de cerrar el círculo con respecto a esto de las rondas campesinas, cuáles son las atribuciones? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el ejercicio de la justicia a través de las rondas? Mira, no hay ningún límite, no hay una ley de deslinde que diga hasta aquí puede ver la justicia ordinaria y hasta aquí puede ver la justicia especial o rondera. Por ejemplo, si tú les preguntaras a los policías, que lamentablemente no les dan una formación sobre pluralismo jurídico en las escuelas, en las universidades tampoco se enseña, Nicolás, el curso de pluralismo jurídico. Es una cosa increíble. Entonces los jueces que se forman en las universidades tienen una concepción monista del derecho. ¿Qué significa el monismo jurídico, Nicolás? Mono viene de uno, ¿cierto? Así como monopolio es alguien que monopoliza el comercio de una cosa. ¿Qué significa el monismo jurídico? Que el Estado monopoliza la administración de justicia, es decir, que solamente puede existir justicia ordinaria, y que esas normas solamente las puede aprobar el poder del Estado encargado de legislar, que es el poder legislativo, y por tanto no puede haber nadie que actúe al margen de esas normas y al margen del Estado. Es decir, que no se puede administrar justicia al margen del Estado. Pero la realidad es otra, pues, Nicolás. Las comunidades nativas, las comunidades indígenas administran también su propia justicia, y la Constitución no le pone ningún límite, pero claro, sí pone un candado, Nicolás. ¿Cuál es? Que no se violen derechos fundamentales, derechos constitucionales. Por ejemplo, no se puede violar el derecho a la vida. No existe pena de muerte ni en la jurisdicción ordinaria ni en la jurisdicción comunal. No puede haber, por ejemplo, lesiones graves. Castigo físico. Mira, Nicolás, quiero hacer una precisión sobre eso, porque mucho se ha querido desprestigiar a la ronda por los castigos físicos. Mira, si tú revisas el artículo 29 del Código Penal de la Justicia Ordinaria, ahí está el sistema de penas de la justicia ordinaria: pena privativa de la libertad, que es la principal, pena de multa, inhabilitación, limitación de días libres, etcétera, etcétera. Esas son las penas de la jurisdicción ordinaria del Código Penal. Ahí no existe ningún castigo corporal, como tú verás. Pero en la justicia rondera, en la justicia comunal, la mayor parte de las penas o de los castigos son penas corporales.
pero ninguna de esas penas corporales son equivalentes a tratos crueles, a torturas. Eso ya está establecido. La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre eso, por ejemplo, cuando se había denunciado el tema del uso del cepo, que es un mecanismo que antes usaban incluso los hacendados como castigos y que lo ha heredado la justicia campesina, la justicia indígena. Entonces, los castigos corporales que aplica la ronda campesina son, por ejemplo, el chicote, el pencazo, que su nombre verdadero es el armonizador, para que se recupere la armonía, el látigo, ¿cierto? El chicote. El símbolo de la justicia rondera no es el machete como indebidamente lo hizo el otro día en plena campaña electoral un chotano que no sabe nada de ronda campesina, que salió con su machete sacándole filo en las pistas de la calle y generó pues un miedo. O sea, no, ese no es el símbolo de la ronda campesina, es el armonizador, ¿ya? Entonces, ¿qué más, Nicolás? Usan lo que llaman ellos castigos de resistencia física, hasta agotar la resistencia, los patos, las ranas, las planchas, que son castigos que se usan, por ejemplo, en el ejército, o no, en los soldados, por ejemplo, en los cuarteles se usan esos castigos. Otra cosa es el baño con agua fría, que tiene más que nada una función ritual, pues hay que ver la cosmovisión andina, Nicolás. El baño con agua fría no es para que sienta frío, ellos lo entienden como purificación, como sanación. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es una persona que está enferma espiritualmente. El baño con ortiga, no sé si conoces la ortiga, sí, la que claro, llamamos la changa, que te produce ronchas. Y luego la cadena ronderil, que te priven de tu libertad y te van llevando de una comunidad a otra comunidad. Pero ¿qué van haciendo en esa cadena ronderil? Te enseñan a trabajar, porque les hacen hacer trabajo comunal en los colegios, en los puentes, en los canales, y luego lo van reeducando, porque le van diciendo, oiga usted que es abigeo, ¿por qué le roba la vaca a esa señora viuda que es el sustento diario de esa persona? Lo van concientizando, Nicolás, esa es educación de masas. Entonces, ahí funciona, Nicolás, una fórmula mágica. Yo he sido juez profesional por 23 años. La fórmula adecuada para recuperar a un delincuente, Nicolás, es trabajo más educación. En cambio, la justicia ordinaria, ¿qué cosa hace con los que delinquen? Simplemente los manda a la cárcel, que es una zona de contagio criminal. Los que ingresan como medianos delincuentes más bien salen como titulados con maestrías y posgrados en delincuencia organizada. Tú sabrás que desde la cárcel se digamos, promocionan muchos delitos. En cambio, la justicia rondera, ahí no hay reincidencia, Nicolás, reincidencia cero. Hasta el abigeo termina transformado en rondero. Entonces, es una justicia más eficiente. Entonces, ¿alguna vez los ronderos se han excedido? Sí, es verdad, pero también la policía se excede, y no por eso vamos a decir que hay que desaparecer a la policía. Ahora, Duberly, ¿cómo sería esto trasladado al terreno urbano? Por ejemplo, en muchos lugares del país, yo recuerdo la campaña esta de Chapa tu choro, no sé si te acuerdas, que no era, fue en realidad una expresión más de algo que ya estaba ocurriendo, es decir, que la gente en los barrios se está organizando, hacen rondas, hacen turnos de vigilancia, los que tienen un poco más de recursos han instalado hasta cámaras para tener información, tienen un sistema de pitos y de alertas y de reacción. Ya ha habido incluso casos extremos, ¿no?, donde delincuentes reincidentes han terminado amarrados a un poste y golpeados por la gente, que pues, digamos, ha sido ya un exceso. Pero en todo caso lo que hay ahí es una manifestación de todo un movimiento de la propia gente hacia defenderse de los delincuentes, ¿no?, ante la ausencia de la policía y de los miembros del serenazgo. A ver, Nicolás, te hago una pequeña precisión. Los linchamientos no son expresión de justicia comunal o rondera, porque el linchamiento es prácticamente un castigo sin ningún procedimiento. O sea, es un procedimiento arbitrario. Eso le llaman justicia popular. No, eso no es propio de la justicia rondera o campesina comunal. En la justicia rondera campesina tiene su propio procedimiento. Han escrito una suerte de código procesal rondero. Ahí establece cómo se hace la denuncia, cómo se hace el procedimiento, cómo se hace el juicio, y la máxima autoridad es la asamblea. Ahí no es que hay un tribunal de 3 o 4 personas, la asamblea comunal en las pampas de Chota, de Cutervo o de Puno, ahí se reúne toda la gente, escuchan los cargos contra el acusado, por decirlo en términos occidentales, y luego se defiende el investigado, y luego al final hay un castigo. Eso sí, te lo digo con toda claridad. Como hay penas corporales, aun cuando el investigado en la jurisdicción rondera admita su responsabilidad, su culpa, de todas maneras va a recibir un castigo. ¿Por qué? Porque para ellos tiene que haber un mensaje, tiene que haber un escarmiento para que no lo vuelva a hacer. No hay colaboración eficaz ahí. ¿Ah?
No, no, para nada, es una confesión ante la comunidad, ante el pueblo. Y ahí, por ejemplo, hay castigos morales, Nicolás. Por ejemplo, ¿cuál es un castigo moral? Que se arrodillen, pues, y pidan perdón. Pero arrodillan no ante un policía que le está tomando una declaración, sino ante toda la comunidad que actúa como garante. Ahora, volviendo al tema que me has preguntado sobre las rondas urbanas. Mira, ¿dónde han surgido las rondas campesinas? En la zona rural, pues, en el campo, ¿cierto? Por eso se llaman campesinas. Pero ¿qué pasa? Muchos campesinos migran también a la ciudad. Por ejemplo, de Cajamarca migran a Cajamarca. Entonces tú vas a Cajamarca y vas a encontrar que también hay ronda urbana. Es decir, donde los mismos mecanismos del campo, un poco que los trasladan a la ciudad. Pero las rondas urbanas no tienen todavía una ley de reconocimiento propio como lo tienen las rondas campesinas. Aunque, sin embargo, Nicolás, las normas no solamente provienen del Poder Legislativo, también pueden provenir de los gobiernos regionales o los gobiernos municipales. Y un alcalde de Cajamarca, a través de una ordenanza municipal, reconoció a las rondas urbanas de Cajamarca y los incorporó a los comités de seguridad ciudadana de Cajamarca. ¿Dónde más hay rondas urbanas? En Lambayeque, Chiclayo, donde yo he vivido. También hay en San Martín, en Tarapoto, en Moyobamba, ¿no? Y en algunos asentamientos humanos de Lima, también existe la iniciativa de armar rondas urbanas, pero por su propia iniciativa, no es porque nadie les está imponiendo, es un tema estrictamente voluntario. Pero en fin, yo creo que sí sería necesario, Nicolás, que se pueda, digamos, presentar un proyecto para reconocer también a las rondas urbanas y ver cuál es su marco de competencia, porque no es igual que la ronda campesina. Pero a raíz del triunfo del profesor Pedro Castillo, que dijo que se le va a dar más atribuciones a las rondas campesinas y a las rondas urbanas, ha venido todo un mensaje de la derecha de que se van a formar milicias al estilo el chavismo de Venezuela, que van a ser grupos paralelos a la Fuerza Armada, a la policía. En algo tiene razón, pero están distorsionando la realidad. ¿Y en qué se han apoyado los señores de la derecha para atacar, digamos, a esta posibilidad? En declaraciones que ha dado un señor que se llama, que no sé, supongo que lo habrás entrevistado alguna vez, lo conocerás, el señor Víctor Vallejos Tinoco. Este señor dice que preside una confederación nacional rondera, pero este señor en el campo nadie lo conoce, no tiene base, no hace ronda, porque el primer requisito, Nicolás, para que alguien sea rondero es que haga servicio de ronda, pues es decir que en la noche, en el turno que le corresponda, esté vigilando los caminos, los portachuelos, ahí donde hay una ronda campesina. Y luego hay rondas de estancia, de caserío, rondas distritales, rondas zonales, rondas provinciales, rondas regionales y rondas nacionales, o sea, su instancia nacional, que en este caso se llama Central Única Nacional de Rondas Campesinas, que preside el compañero Santos Saavedra Vázquez. Me parece que alguna vez lo has entrevistado a Santos Saavedra Vázquez. Él es el dirigente de la ronda. Pero ¿qué aparece este señor Vallejos Tinoco? Aparece, digamos, como una persona muy cercana al presidente Castillo y a Perú Libre. Bueno, yo no soy militante de Perú Libre, yo sí he apoyado, digamos, al profesor Pedro Castillo y lo sigo apoyando este gobierno, creo que es mi gobierno, pero este señor Vallejos Tinoco, tengo aquí el reporte del periódico o de la revista Gilero en sus 13, cuando habla de las primeras decepciones, los primeros decepcionados por el nuevo gabinete, ese es el señor Víctor Vallejos Tinoco. ¿Cuál es la decepción de él? Que no lo nombraron ministro del Interior. ¿Y desde cuándo las rondas se han formado para que le pongan al máximo dirigente como ministro del Interior? ¿Qué más ha pedido este señor de manera absolutamente irrazonable? Que le den un presupuesto de 3.000 millones de soles, Nicolás, para las rondas. Eso es un absurdo. Jamás las rondas son asalariadas. Las rondas son trabajo solidario, trabajo voluntario. Este señor quiere convertir a las rondas en guachimanes, en policía particular, para que les paguen. Ya te imaginarás el pleito que se armaría entre los propios ronderos, a quién le pagan y a quién no le pagan. Eso es de naturalizar el rol autónomo de la ronda campesina. Este señor, ¿qué más ha prometido, Nicolás? Tú lo sabes, traer 40.000 ronderos a Lima. Esta es una locura. Eso sería despoblar el campo. Los ronderos están trabajando ahí en el campo, y si quieren que haya rondas en Lima, para que organicen rondas urbanas, qué sé yo, y no organicen esas pseudo escuelas ronderas que habrás visto en el Callao, cerca de los barracones, donde hay una escuela donde pagan 150 soles para que le den lecciones de rondero, y cuando le han preguntado a ese señor en qué va a trabajar ese que se va a hacer, dice, va a ser seguridad de la primera dama. Mira la semejante barbaridad que dice, ¿no? Entonces, además, ¿qué ha dicho este señor Vallejos Tinoco? Que le deben dar armas a los ronderos. Nicolás, eso no es posible. A los ronderos no hay que darles armas, su única arma de ellas es su chicote, no hay ninguna otra arma. Entonces, dales escopetas a los ronderos, o armas de fuego, o municiones
es paralelizar a la policía y a la propia Fuerza Armada. Y ahí sí la derecha tiene razón, pero aclaro, las rondas campesinas nunca han querido ser un grupo paramilitar, nunca han querido ser un grupo asalariado, no tiene por qué recibir sueldo del Estado. Ellos son autónomos, se autosostienen con su pobreza, pero tienen mucha dignidad, Nicolás.